¿Quieres saber cómo entrar a la UNAM a estudiar una licenciatura? ¿Ya conoces las dos formas garantizadas para entrar a la UNAM? ¿Las ventajas y desventajas del examen de admisión y del pase reglamentado? ¿Cursos, guías, vivencias y recomendaciones de alumnos de la UNAM? Todas esas cuestiones te las voy a explicar aquí, desde el punto de vista de una persona que ha estado estudiando en la UNAM desde hace bastante tiempo, así que me sé todo el lore posible de esta escuela. Lore, pregunta de examen, conjunto de historias, datos, personajes, etc., que conforman el universo representado en el mismo y le dan coherencia. Entonces te voy a decir las cosas como son. No te voy a venir a vender la idea de que la UNAM es la mejor o la peor escuela del mundo, pero tampoco voy a demeritar esta institución porque sí tiene sus cosas buenas y malas. Ok, una vez dicho esto, pongan la intro. De acuerdo, no hay intro porque no hay presupuesto, pero sí hay presentación. ¿Qué hay, chicos, chicas y 877 géneros más? ¿Cómo están? Yo soy Decorum, yo actualmente soy estudiante de la UNAM, estudio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria, estudié en Prepa 7, me especialicé en Área 1, entonces déjame explicarte cuál es la mejor manera de entrar a estudiar a la UNAM. Te voy a decir la realidad que nadie te dice o que la UNAM no te dicen del examen de admisión y del pase reglamentado. El examen de admisión traducido a la realidad es una competencia donde llevas un poquito de desventajas. Y si tú te has puesto a investigar más o menos con este examen, seguro te has topado con un sinfín de teorías conspiranoicas que se pone a inventar la gente, como por ejemplo que si es muy difícil, que si solo la gente con palanca se queda, que solamente le dan preferencia a los güeyes que se pagaron un curso muy caro. Y luego está mi favorita, la que aplican las señoras cuyos hijos sacaron menos de pinches 20 aciertos. En la UNAM lanzan los exámenes de un escritorio y así eligen quién se queda, a los demás no los quieren. Y hay otras teorías que mencionan un poquito que, aunque saques todos los aciertos, no te vas a quedar por el nivel de competencia. Y por una parte, esto es cierto, pero como tal tiene su trasfondo. Lo que realmente pasa con el examen es que, en verdad, es un concurso donde llevas una única desventaja por la cual te tienes que preocupar, y su nombre es pase reglamentado. El cual básicamente es un boleto que obtienen los estudiantes de prepa cuando la terminan, que les garantiza que puedan escoger la carrera de su preferencia. Voy a ahondar en este tema un poquito más adelante, pero ahora solamente voy a decir que mucha gente, principalmente la que no se queda, empieza a decir cosas como que este pase es muy injusto y que si a la UNAM les quitaras el pase reglamentado, Ciudad Universitaria se quedaría con el 50% de alumnos. Pero igual, un requisito para obtener el pase reglamentado es acabar la prepa en 3 años. Y créanme que esto no es pan comido porque hay otras cuestiones que no te dejan el camino totalmente libre para que tú consigas este pase. Habiendo aclarado esto, ahora sí vamos a hablar de la verdad y de la realidad que se vive para entrar a estudiar una carrera a la UNAM. Comencemos hablando de la manera clásica que tienen absolutamente todos para entrar a la UNAM, y ese se llama examen de admisión. Para cualquier persona que no haya estudiado en alguna prepa de la UNAM, es la única manera para entrar. Con tan solo escuchar la palabra examen, a cualquiera se le vienen a la mente pensamientos como preguntas de opción múltiple, que si un examen define tu conocimiento, de que si son muy difíciles. Ahora, si esto le agregas la palabra examen de admisión UNAM, psicológicamente te van a empezar a surgir un montón de cosas como miedo, incertidumbre, pensamientos negativos y estrés. Si bien todo eso puede afectar psicológicamente a las personas para que se bloqueen al momento de hacer el examen o en el momento incluso de estudiar, no es un examen imposible de pasar. Si bien hay mucha gente que dice que es un examen difícil, la realidad es que solamente lo reprueban las personas que no se lo toman en serio o que desde el inicio, desde la preparación, no lo supieron hacer de la manera correcta. Entonces, aprovechando esto, tenemos la primera razón por la cual la gente no pasa el examen, y esa es que no sabemos estudiar. Sí, así como escuchaste, la realidad es que no sabemos estudiar y esa es básicamente la base para aprobar ese examen. Porque técnicamente es así de sencillo. Estudias, vas al examen preparado y lo contestas. Y por ello lo siguiente que tienes que hacer es comprometerte al 100% en estudiar. Y solo es eso, estudiar. No es tan sencillo como lo conoces, porque tú tienes que entender perfectamente todos y cada uno de los temas que necesites estudiar para prepararte para ese examen. Eso implica practicar, repasar, hacerte autoevaluaciones, investigar más a fondo, aclarar cualquier duda, así sea una palabra chiquita que desconozcas. Créeme que esa palabra hace la diferencia al momento de comprender un texto. ¿Y cuál es la mejor manera de hacer esto? Pues hay que ser una persona autodidacta y disciplinada consigo mismo. En eso consiste estudiar, en eso consiste comprometerte al 100%. Y si tú piensas que estudiar es básicamente aprenderte las cosas de memoria, déjame decirte que eso no es estudiar. Obviamente hay herramientas que te facilitan esta tarea del estudio o que te guían por un mejor camino, y una de ellas son los famosísimos cursos, que si vienen siendo una ayuda, pero con esos cursos no solamente son las clases, ahí te dan una guía, y las clases son básicamente una introducción a todos los temas de la guía. Ten en cuenta que solamente te van a ayudar muy poco, tú lo que tienes que enfocarte más es en estudiar por tu propia cuenta. De eso depende si apruebas el examen o no, y no tanto del curso en el que te metas. En esos cursos lo único que pasa es que los profes te enseñan durante sus clases a cómo estudiar de forma más dinámica para que así se te facilite la tarea de terminar la guía que te la dan de este pinche vuelo, pero es necesaria porque vienen absolutamente todos los temarios, también vienen ejercicios y tareas chiquitas para que tú estés preparado de la mejor manera para ese examen.
Entonces es aquí donde le metes todo el esfuerzo al estudiar. Si tú estás yendo al curso, no te conformes con lo que viste en la clase. Tienes que aprender, y esto es más que obligatorio. Tienes que aprender a ser autodidacta. Y también tienes que terminar absolutamente toda la guía. Así haya un solo tema al que no le entiendas, pues no importa, te regresas a ese y lo repasas una y otra vez. Mucha gente lo que hace es decir cosas como: no le entendí este tema, me lo voy a saltar. Igual, no creo que de este tema en específico venga todo el examen. Pues no, pero va a ser un acierto menos, y créeme que por un acierto la gente no se queda, y esa misma gente se arrepiente por no haber estudiado bien. No necesitas ser un experto en la guía, con que te lo aprendas bien ya es más que suficiente, y esas situaciones solamente se logra cuando una persona se pone a practicar. Por ejemplo, si tú juegas Fortnite, Call of Duty, PUBG Mobile o cualquier otro juego, cuando te metiste a él por primera vez, es más que obvio que no sabías nada de las mecánicas, pues básicamente no sabías jugar. Pero mientras más te fuiste adentrando en el juego, mientras más fuiste repasando, practicando, incluso hay otra gente que se pone a leer ciertos foros para saber un poquito más sobre el juego. Así es como poco a poco aprendiste a jugar. Y ojo, no estoy diciendo que necesitas ser un experto como los tryhards o los pro players que se la pasan pegados 18 horas diarias al monitor. Lo único que hace falta en un juego para poder jugarlo bien es conocer todas las mecánicas. Imaginemos, no sé, la calidad de las armas, cómo se encontró el retroceso, objetos de exploración, el mapa, todo ese tipo de cositas. Con que tú te las aprendas bien, ya vas a poder jugar de una manera normal al juego. Esto pasa exactamente igual cuando vas a estudiar para este examen. No necesitas ser un gran experto, solamente necesitas saberte todo. Bueno, pero si jugando solamente aprendí a jugar, ¿cómo le hago para el examen? Pues bueno, justamente en la guía vienen una cantidad enorme de ejercicios de práctica. Son autoevaluaciones, ejercicios de práctica, incluso unos exámenes que complementan todo lo visto en la guía. Incluso hay un apartado que tiene las respuestas correctas de los exámenes para que tú vayas comprobando en dónde te equivocaste. Y lo vuelvo a repetir, si tú te equivocas en algo, no te conformes con eso. No solamente le des un repasón para que digas: a la otra sí la voy a tener bien. Lo que tienes que hacer es investigar por qué tuviste mal la pregunta. Y créeme que esta es de las mejores maneras de asegurarte que no te vas a equivocar nuevamente. Hay que ser una persona muy comprometida. Es por esa misma razón que cuando los cursos van a dar sus garantías de reembolso, piden muchos condicionales para poder dar esas garantías. Como por ejemplo, haber ido a todas las clases, haber entregado todas las tareas, haber avanzado un gran porcentaje en la guía, haber pasado todos los exámenes y justificar por qué te equivocaste en ciertas preguntas de los mismos. De esa manera, los cursos van ubicando a las personas que sí son en verdad comprometidas, y si fallaron en el examen, ellos se dan cuenta de que esas son las personas que de verdad necesitan ayuda adicional. ¿Por qué? Porque son personas muy dedicadas en verdad. Eso es todo lo único que tienes que hacer para poder estudiar y para poder garantizar que pases ese bendito examen. Ahora voy a pasar a comentarte otras cuestiones que, si bien no te ayudan al 100% a que pases el examen, igual es bueno que las sepas para que tú consideres qué es lo que vas a hacer a continuación. Si tú eres de los que va a hacer examen, espero que te acuerdes de cómo se llama tu enemigo número 1. Y es por eso que te voy a explicar qué onda con estas cuestiones de la primera y segunda vuelta del examen. Primero, mucha gente dice que los de primera vuelta se quedan más que los de segunda vuelta. Y te lo van a decir por cosas bien tontas, como por ejemplo de que no sé, de que los que inscribieron primero tienen mejor posibilidad y no sé qué. La realidad es que cuando tú haces segunda vuelta ya te van quedando menos posibilidades. ¿Por qué? Porque si de por sí ya es duro competir con los güeyes que meten pase reglamentado, ahora si tú haces examen segunda vuelta vas a competir con los que ya se quedaron en la primera vuelta. Entonces, como podrás notar, se van a ir reduciendo las posibilidades de que te quedes en la carrera de tu preferencia. Entonces aquí lo que tienes que hacer es meterle todo el esfuerzo posible para garantizar que en la primera vuelta te quedes. Como recomendación, si te quieres meter un curso para hacer el examen, si eres de la Ciudad de México, te recomiendo que te metas al CONAMAT. Ojalá me estuvieran pagando para decir esto, pero no, porque en verdad es un muy buen curso y créeme que te ayuda muchísimo en la parte de matemáticas, que suele ser la parte que más alumnos obtienen mal. Y la otra recomendación es igual comprar la guía del CONAMAT. Aquí te tienes que asegurar que sea la actualizada, porque cada año en el examen cambian los temas o cambian las preguntas. Y junto con esto también te puedes suscribir a la guía de Unitips, que es un sitio web donde básicamente te ponen ejercicios que son muy relacionados al examen, los cuales te van a ayudar a practicar. Esta cosa igual se paga, pero es muchísimo más barato que el curso, pero te va a ayudar igual. Ya si escoges el curso o comprar la guía del CONAMAT y haberte suscrito a la guía de Unitips, en los dos te tienes que seguir mentalizando y tienes que seguir siendo muy autodidacta y ser muy comprometido y disciplinado al estudiar. Voy a hablar cuáles son los mitos detrás del pase reglamentado y cómo afectan a los que hacen examen de admisión. No creas que ya con los del pase reglamentado es imposible entrar a la UNAM. Hay güeyes que una vez consiguen el pase reglamentado, lo guardan durante otros 6 años. La otra es que hay güeyes que ya terminan la prepa y ya no se meten a estudiar a
la UNAM, ya se meten a estudiar a la UVM y al TEC de Monterrey. Y la última, que es mi favorita de todas, es que créeme que es increíble la cantidad de güeyes que ni siquiera consiguen su derecho al pase reglamentado, y estos güeyes tienen que fliparse a hacer el examen. Pero ojo, con esto no quiero que te confíes, con esto nada más te estoy recalcando de que no es imposible entrar a la UNAM solamente por el simple hecho de que existen los güeyes del pase reglamentado. Vale, ahora sí ya terminamos con la parte del examen, ya te expliqué las razones por las cuales no te puedes quedar en la opción de tu preferencia. Ahora te voy a explicar qué onda con el pase reglamentado. Esto sonó muy a folleto de la UNAM. La segunda manera de entrar a la UNAM, que usualmente es la que todos ocupan porque viene siendo la que es ligeramente más sencilla, pero igual tiene sus complicaciones. Vale, ¿qué es pase reglamentado y por qué a los güeyes que sacan menos de 20 aciertos les caga tanto? Básicamente, cuando tú entras a un bachillerato de la UNAM, ya sea una NP o un CCH, y lo terminas en 3 años, obtienes un boleto que te garantiza poder escoger la carrera a la cual te quieres meter una vez terminando la prepa. Lo único que tienes que hacer es terminar la prepa en 3 años y ya. Eso es todo. Es la única manera en la cual se obtiene este pase. Pero aquí te voy a decir otro tipo de cosas que son las que nadie te dice, que son básicamente muchas de las razones por las cuales la gente pierde su pase reglamentado. ¿Por qué? Porque si bien la UNAM es de las mejores instituciones de Latinoamérica y no por nada esté en el top mundial en el ranking y lo confirman varios datos oficiales, es más, no por nada me puse una playera temática que estoy perfectamente consciente que ni siquiera se nota en el video. La UNAM es una buena escuela, pero ya cuando experimentas te das cuenta que es un mundo totalmente opuesto. Puede que te vayas a topar con profesores barcos, con profesores que son muy difíciles de pasar. Luego hay profes que tienen a sus preferidos, a los que sí pasan, a los que tienen trato demasiado amigable con los alumnos, mala administración, corrupción, en fin, una gran cantidad de temas que seguro te pueden desanimar de entrar a estudiar a la UNAM. Y entonces estos son el tipo de situaciones que hacen que tu pase reglamentado se ponga en juego y que al final de los 3 años de prepa puede que lo pierdas. Ok, ¿por qué razones puedes perder el pase reglamentado de la UNAM? La primera, y es la más importante de todas, es la libertad. Sí, en cuanto tú entras a la prepa de la UNAM, con la primera situación que te vas a topar es que entras a un mundo completamente libre, donde no hay reglas tan estrictas, y no me refiero a cosas X como lo del uniforme o lo de la credencial, sino que como tal no hay un horario de entrada o de salida, los alumnos se pueden salir a la hora que se les dé su gana de la escuela. Entonces digamos que es una libertad tan cabrona que hasta da miedo que a un pinche adolescente le den esa clase de privilegios. Entonces ese es de los principales problemas, que tú si abusas de esa libertad, puede que te empieces a saltar las clases, a ser responsable, dejar de hacer tarea, ese tipo de cositas que van poniendo en riesgo desde el inicio tu pase reglamentado. En el turno matutino digamos que no es tanto problema, pero cuando vas en la tarde, creo que sí o sí van a haber situaciones que tú dices, vamos a cotorrear un rato, pero lo que tienes que preocupar es que no te gane bien el desmadre, para que no termines cada viernes haciendo este tipo de cosas. No mames, güey, yo ya me tengo que ir a mi casa. Entonces lo que tienes que hacer es simplemente que no te gane el desmadre. Si tú eres una persona que lo único que quiere es entrar a una licenciatura en la UNAM y para ello quieres el pase reglamentado, pues digamos que no hay tanto problema. Simplemente haces que te valga verga el desmadre de los morrillos de 16, 17 años. Vale, esa es la primera. Ahora la segunda, que esa digamos que no está totalmente bajo tu control, y es que cuando entras luego al primer año de prepa, le llaman cuarto año, ahí puede que te toque un buen grupo, un grupo regular, pero si te toca un grupo culero, ahí déjame decirte que vas a tener que dejar de tener vida social, porque vas a tener que meterle un chingo de esfuerzo a la escuela, porque en esos grupos hay profesores que enseñan de la verga, o que son corruptos, o que simplemente tienen a sus favoritos y por eso la mayoría del grupo no pasa. Si te toca esa situación, lo único que puedes hacer es intentar cambiarte de turno, que eso muy rara vez se lo dan a los alumnos porque se basan mucho en el promedio de la secundaria. Pero si no te pudiste cambiar de turno, lo único que te queda es hacer hasta lo imposible por sacar un 9 de todo el año escolar, para que así tengas una posibilidad mejor de escoger grupo al siguiente año, y cuando eso pase tienes que escoger el más sencillo. Lo que queremos aquí es que tú saques el mejor promedio posible y que trates de no irte a extras, de no recursar ni nada de esas cosas. Vale, esa es por la parte de los grupos. Ahora vamos a hablar de la parte a la que a todo el mundo le dan la madre por lo menos una vez en la prepa. Y aquí viene la siguiente situación por la cual puedes perder tu pase reglamentado, y estos se llaman profesores injustos, poco profesionales o simplemente profesores feos. Bajo mi experiencia hay 4 tipos de profesores en la UNAM, y vienen siendo los barcos, los normales, los difíciles y los culeros. Los barcos son los que básicamente no te tienes que esforzar muchísimo para pasar, solamente te tienes que enfocar en hacer tareitas y uno que otro examen, pero luego los profes ni lo toman tanto en cuenta. Digamos que esta puede ser un arma de doble filo, porque luego si es una materia importante, pues el conocimiento pues va a ser casi nulo, entonces tú vas a tener que estudiar por tu cuenta lo que viste en la materia. Luego están los profesores normales. Estos básicamente pues enseñan bien, tienen su forma de evaluar bien definida, nomás te evalúan, sacas tu calificación y ya, no pasa nada más. Luego están los difíciles, que pues básicamente cuando es una materia complicada como matemáticas, un cálculo, un pedo así, son los que tienen su forma de evaluar
evaluar que 90% examen, que un chingo de tareas, que 40 exposiciones, un pedo así. Pero con este tipo de profesores todavía puedes lidiar. Lo único que tienes que hacer es pues seguir esforzándote al momento de hacer la tarea o en el momento de pasar su materia. Pero lo ideal es que casi no te metas con estos profes. Y aquí viene la parte que nadie, absolutamente nadie te quiere decir porque no quieren manchar la reputación de la UNAM. Pero aquí viene el cuarto tipo de profesores, que son los profesores culeros. Con esos profes, ni aunque tú fueras un niño genio te perdonan. Con esos güeyes su forma de evaluar está por la verga. Con esos güeyes les tienes que hacer la barba para pasar la materia. Con esa clase de profesores tienes que tener un trato especial para poder pasar la materia. Por poner un ejemplo, en la prepa donde yo iba, mis amigos me contaron que les tocó el grupo con los profes más culeros del mundo, y entre ellos estaba uno cuya característica era que daba matemáticas. Bueno, todavía da, porque ese güey es imposible que lo saquen de la prepa. Ese güey básicamente nunca va, cuando va enseña mal los temas, y la única manera de pasar con ese güey es pagándole dinero. Pero ojo, si tú le caes de la verga, así le des pinches 2,000 pesos, te va a poner 6. Yo tenía un amigo que se llama Rodo, el cual le quiso pagar 800 pesos a ese güey para que le pusiera 9, pero como al profesor no le caía bien, le terminó poniendo 6. En cambio, a mis amigos que pues sí le hacían más o menos la plática, por no decir que eran unos barberos, ellos creo que solamente le pagaron 300, 400 y ellos sí les puso 8. Entonces, son este tipo de cuestiones con las cuales uno tiene que lidiar al momento de entrar a la prepa. Y tú preguntarás, no mames, pero si esto pasa cada año, ¿por qué ese profesor sigue dando clases y no lo denuncian? Pues, esta es una clase de profesores que no se tocan porque digamos que tienen un poder demasiado grande en la UNAM. A un imbécil de mi generación se le ocurrió denunciarlo por corrupto. Y este güey casi se anda saliendo de la prepa antes que el maldito profesor. Entonces, como estudiante, tú te tienes que adaptar a este tipo de normas, pero que igual son necesarias para que tú puedas conseguir ese bendito pase reglamentado. Por poner otro ejemplo, y ahí sí me tocó por desgracia, todavía tengo ese pinche coraje. En quinto año te dan biología. Vamos a llamarle a esta maestra Saide para no perpetuar con la privacidad, bla 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 bla. Esta vieja da biología y un día, digamos que era viernes, a medio mundo se le ocurrió faltar para ir a una fiesta. Y adivinen qué, a Decorum se le ocurrió faltar ese mismo día, pero porque era su derecho a faltas. ¿Qué hizo la perra esta la siguiente semana? Que a todos esos güeyes que faltamos ese día, la maestra ya los empezó a identificar como los desmadrosos y digamos que a cada rato nos ponía castigos. Entonces yo de mil maneras le intenté explicar de que es que no, que yo no fue una fiesta, de hecho yo sí llegué a la prepa pero ya no llegué a esa clase, y le intenté explicar de mil maneras, con mi historial académico, con todas mis tareas, pero no, como la pinche perra esa se montó en su puto burro, pues ya me terminó dando en toda la madre. Entonces es una pinche pendejada porque a mí ni siquiera me gustaban las fiestas que hacen en la prepa, están bien asquerosotas, güey. Básicamente te meten en un pinche cuadrito con un montón de gente, con música culera de todo alrededor. No mames, esa es la diversión de los morrillos de esa edad. Entonces lo que siguió con esta pinche maestra es que solamente los güeyes que le terminaban haciendo la barba era a los que digamos que les quitaba este castigo, pero yo no iba a andar haciendo esas tonterías. Pero bueno, ¿qué pasó después? Que ya cuando llegó el último día de evaluación, la hija de perra iba a poner 6, y yo le dije, no mames, es que mejor mándeme extra, yo no quiero ese 6, porque estoy bien seguro que yo iba a poder sacar una mejor calificación que un puto 6 en un examen extraordinario. ¿Adivinen qué hizo la perra? Solo por estar chingando a la madre, me puso el 6 y lo subió al sistema, y ya cuando yo quise registrar el extraordinario de esa materia, ya no pude hacer nada porque una vez que hay una calificación subida al sistema, ya no puedes hacer nada. En su momento sí me dio coraje, pero pues como el resto de mis calificaciones, no es por presumir, pero sí son bastante normalillas, de 9 y 10, pues a mí no me afectó mucho, pero a otros güeyes que sí necesitaban un promedio bastante alto, ese 6 les dio en toda la madre, porque unos querían medicina, otros actuaría, y pues no se las dieron simplemente con todo y pase reglamentado. Entonces, como ese tipo de situaciones hay un montón, uno como estudiante de prepa se tiene que ir acostumbrando a estas cosas porque no puede hacer nada, principalmente porque el sistema está todo feo. De ahí en fuera, la UNAM sí es muy bonita, pero en cuanto a arreglar estas injusticias, no mames, la pinche UNAM es un vale verga. Entonces, ¿qué tienes que hacer para poder conservar un buen promedio? Tienes que investigar los grupos antes de meterte, y como te había explicado, cuando entras al primer año de prepa, ahí no puedes hacer nada. Si te toca un grupo culero, tu última oportunidad que tienes de que no te toquen profes así de mierda, ¿no?, es cambiarte de turno. Y ya te dije, si no te puedes cambiar de turno, lo único que te queda es que se te vaya toda la vida social y ser un pinche matadito. Vale, imaginemos que ya pasamos todo eso. Ahora tú me dirás, no mames, es que si lo sabes manejar, pues no es tan difícil conseguir el pase reglamentado. Pero aquí vienen los famosísimos filtros del pase reglamentado. Como igual sigue siendo un concurso de selección esto de entrar a estudiar a la UNAM, en cuanto a lo del pase reglamentado, hay güeyes que sacan 10, pero hay güeyes que sacaron un mejor 10 y a eso les dan muchísima más preferencia. ¿Qué significa esto? Que tienes que pasar la prepa de la manera más normal posible, y esto incluye no haber ido a ningún extra y no haber recursado ni una materia.
Porque cuando ya la gente va a meter su pase reglamentado, primero está así la escala. Le dan preferencia a los que imaginemos tuvieron 9.7, pero a los que tuvieron 9.7, que no reprobaron ninguna materia, que no se fueron a extra, que no recursaron nada. Y luego ya siguen los de 9.7, que se fueron a extra. Luego ya siguen los de 9.7, que recursaron una materia. Y así se va la escala con el resto de promedios. Entonces, en cuanto a eso, lo del examen, digamos que es una ventaja mucho mejor, porque ya no te tienes que estar saltando todo este tipo de estrés en cuanto a no haber recursado, o pues que si nada más por haber mido un solo extra, ya no me van a dar la carrera que yo quiero, porque en verdad eso sí pasa un chingo. Bueno, ahora ya sabes que el pase reglamentado no es tan sencillo de conseguir y que para el examen es ligeramente más sencillo de pasar cuando tienes las técnicas adecuadas. Pero en conclusión, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos medios? En cuanto al pase reglamentado, quieras o no, es la manera más segura de entrar a estudiar a la UNAM. ¿Por qué? Porque lo único que tienes que hacer es abrirte paso entre todas las injusticias del UNAM para poder sacar un buen promedio. Creo que con 8 o 9 ya te da la carrera de tu preferencia, pero si tú quieres una carrera muy demandada, tienes que tener un promedio más alto. Y aquí viene otra ventaja del pase reglamentado. Y es que en cuanto tú terminas la prepa, no luego tienes que meter el pase reglamentado. Ese pase se puede guardar hasta que tú quieras. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues puedes decidir, no sé, darte un año sabático, un año de descanso, darte un año para trabajar, pero la mejor ventaja que tiene que puedas guardar el pase es que sabemos que todas las carreras tienen cierto nivel de demanda que va cambiando con cada año. Si tú quieres una carrera que está muy demandada, puedes esperarte a un año que ya no esté tan demandada y así aumentar las posibilidades de poder quedarte. La ventaja del examen es que principalmente es mucho más barato y es mucho más rápido. Te lo vuelvo a repetir, lo único que tienes que hacer es comprometerte al 100%. Y la mejor ventaja es que ya cuando tú entras a Ciudad Universitaria o una FES, llegas como más fresco en cuanto a todos los temas que ves en la prepa. A diferencia de los chicos de prepa que cuando entran a la carrera puede que no lleguen tan preparados, entonces tengan que volver a estudiar un poquito más los temas que anteriormente vieron en la prepa, porque de otra manera se atrasan. Y en cuanto a las partes de las prepas, aunque tú ya hayas terminado la preparatoria, ya sea en un bacho, en un CETIS, y si no eres una persona disciplinada o que no se siente mentalmente preparada para presentar un examen de esa magnitud, te recomiendo que te metas a una prepa del UNAM, porque claramente es mucho más sencillo hacer un Comipens que un examen de admisión UNAM. Pero ahora tú me vas a decir, no, pero es que qué pinche pena andar con los morrillos de 15 y 16 años cuando ya tengo 20, 21. Pues si es así, déjame decirte que, además de que ya vas a tener todo ese pedo del orgullo universitario y saber cómo se manejan las cosas en UNAM, si tú entras a esa edad, creo que es más que obvio que no te vas a ir al desmadre de los morrillos de 15, 16 años. Si a ti lo único que te interesa es entrar a la universidad, obviamente creo que no te van a importar todas estas situaciones de los güeyes de la prepa. Y te digo todo esto porque hay güeyes que ya llevan intentando hacer el examen 3 años y casi siempre se quedan un acierto, entonces con eso se motivan para hacerlo el año siguiente diciendo, no mames, ahora sí lo voy a pasar. Pero siento que con esos 3 años yo hubiera podido cursar la prepa, hubiera podido conseguir el pase reglamentado e incluso ya le podría haber avanzado un tanto porcentaje a la carrera. Pero bueno, si no quieres hacer eso, simplemente es una recomendación mía. Y de nuevo lo vuelvo a repetir, si vas a hacer examen, hay que comprometerse, ya sabes a qué. Bueno, ahora ya sabes qué onda con el pase reglamentado y qué onda con el examen de admisión. Ya te dije puntos de vista que no siempre te cuentan. Esto te digo, cualquier persona que estudie en UNAM le ha pasado o cualquiera del UNAM le va a pasar. Y todo esto es para que simplemente tú vayas considerando qué opción vas a escoger, ¿no? Si te vas a aventar muchísimo tiempo y esfuerzo de estudio o si te la vas a ir un poquito más relax pero con un poquito más de labor, cursando la prepa para conseguir el pase reglamentado. A mí me gusta hacer esta clase de videos informativos, pero igual me gustaría que tú me dijeras qué clase de video nuevo te gustaría ver. Igual, tengo un montón de contenido porque te digo que soy una persona que no se la pasa lamiéndole las botas a la UNAM, así que yo básicamente digo la verdad. Entonces, para el siguiente me gustaría hacer una comparación entre Ciudad Universitaria y la FES. Este no es un video clásico de noticias, así que no lo puedo terminar como video de noticias. Mi nombre es Diego Corum, este ha sido el video de hoy, así que hasta luego.